Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Mi nombre es Alberto Lima, cuento con en este momento 85 años, estoy en el barrio Triángulo desde 1937 y gracias a Dios mi memoria ha quedado bastante fructífera en lo que respecta a los recuerdos, vivencias y aconteceres de los barrios. Ello me llevó a volcar en un pequeño folletito todos los recuerdos que hacían a la historia de los barrios y también a la mía propia. Así que espero que algunas cosas, algunos viejos moradores o memoriosos recuerden del barrio y tal vez me la tengan que mejorar o corregir, pero yo he tratado de volcar, tal cual como lo recordaba, todas las vivencias que me ha tocado vivir en estos barrios. Eso me llevó a escribir este pequeño libro que no sé si servirá para algo, pero por lo menos ahí están mis recuerdos. Estos recuerdos que tengo de mi infancia y mi adolescencia en Barrio Triángulo y Moderno, los he volcado hace 25 años en un pequeño folletito al que le titulé Apuntes para escribir algún día la historia de los barrios Triángulo y Moderno. Ese folletito empieza con una introducción que dice así: barrios antiguos, si los hay, Triángulo y Moderno son dos de los más viejos de Rosario. Enclavados en la zona oeste de la ciudad, el primero fue creciendo allá por la primera década del siglo alrededor del otrora importante depósito y taller de reparaciones de locomotoras del Ferrocarril Central Córdoba, luego denominado del Estado y posteriormente General Belgrano, conformado casi exclusivamente por el personal que trabajaba en dichas instalaciones. Tomó su nombre precisamente del que identificaba este enclave ferroviario, el cual a su vez responde al triángulo que formaban las siguientes vías del Ferrocarril Central Córdoba. La principal, que comunicaba Retiro con el norte del país, la que desde el apeadero kilómetro 302, conocido hoy como Estación Rosario Oeste, llegaba hasta la estación principal del Ferrocarril Central Córdoba, ubicada en 27 de febrero y 25 de diciembre, que también subsiste. Y el tercer lado del triángulo lo constituían los rieles que, partiendo de los anteriores, aproximadamente donde se encontraba el Cabín kilómetro 301, y llegaban directamente a los galpones. Es oportuno señalar que paralela a la vía principal de Retiro al norte se extendía otra, también de trocha angosta, perteneciente al ferrocarril Compañía General Buenos Aires, que conectaba las estaciones Sorrento y La Bajada. Barrio Moderno, en cambio, nació como un apéndice del anterior hacia el sur y principalmente por el impulso y visión de don Carlos de Liot, un acaudalado hombre de empresa que por los años 20 estableció su residencia particular en un chalet que hizo construir expresamente, rodeado de un gran parque, sobre lo que es hoy Boulevard Seguí, a la altura del 5400 y que todavía se conserva. Don Carlos de Liot realizó una verdadera colonización de la zona, adquiriendo gran número de terrenos y levantando muchas viviendas que luego alquiló. No es errado el concepto de colonización que se utiliza, porque es dable pensar que así lo consideraba don Carlos, del momento que el papel impreso que utilizaba para su correspondencia particular estaba membretado Carlos de Liot, Barrio Moderno. Más adelante nos referiremos más extensamente a la personalidad y obra de este pionero del barrio. Desprovisto en absoluto de la pretensión de presentar una obra literaria, el autor solamente tratará de reflejar en las páginas que siguen, de la manera más clara y precisa posible, recuerdos de su infancia y adolescencia transcurridas particularmente en Barrio Triángulo a partir de aproximadamente el año 1937. Volviendo a aclarar que esto fue escrito 25 años atrás, digamos lo que pasaba 50 años atrás. El aire de campo se respiraba libremente y a todo pulmón en esos barrios.
Era posible percibir ese perfume de yuyos y de alfalfa que recuerda a Homero Manzi en Sur, ya que su ubicación por esos años era precisamente en esa línea imaginaria donde termina la ciudad y comienza el campo, con sus quintas y sus hornos de ladrillos, entremezclándose sus habitantes y sus costumbres. Decenas de gallos saludaban con su canto el amanecer de cada día, mientras que bandadas de jilgueros en invierno y de tordos en verano surcaban el cielo crepuscular. Algunas pocas calles parcialmente abiertas desnudaban sus hondas y endurecidas huellas de carros luego de los días de lluvia y se transformaban en gruesos colchones de polvo en las tórridas jornadas del verano. El adoquinado era patrimonio exclusivo de la calle Felipe Moré, desde Avenida Godoy hasta Viedma, y de Boulevard Seguí, desde Felipe Moré, que por los años 30 se llamaba Centenario, hasta el lugar donde hoy cruza Ruillón. Esta mejora fue gestada por don Carlos de Eliot, pues como ya lo hemos señalado en la introducción, su residencia estaba situada en Boulevard Seguí al 5400. De Felipe Moré al oeste, las 2 o 3 calles paralelas a esta abiertas eran de tierra y las casas bastante raleadas y dispersas, pudiéndose constatar la existencia de muchos terrenos baldíos de grandes dimensiones. De allí en más se extendían las quintas. Tan es así que podía divisarse, como si la distancia fuera mucho mayor, allá perdido y solitario, el blanco edificio de la escuela Fray Mamerto Esquiú, junto a una extensión sembrada de lino. Lo mismo ocurría con el extremo sur de Felipe Moré, en Barrio Moderno, desde cuya finalización a la altura del 3700 hacia adelante, donde tomaba el nombre de Camino de las Ánimas, solamente existían quintas y hornos de ladrillo. Entre las primeras recordamos las pertenecientes a las familias Petralía, Babastro, Cairo, Cambiaso, Ponteprimo, Cordero, Saraniti, Escarlaza, Parodi, Casal, Pili, Vicelli y otra que escapan a la memoria. Y en cuanto a los hornos de ladrillos, los principales y más estables fueron los de Toscano y Fabro. Sobre Felipe Moré, entre Amenábar y Gaboto, delineado de este a oeste, se encontraba el campo de fútbol del Club Esportivo Triángulo, que contaba con vestuarios y todo. Esta cancha subsistió por varios años y fue escenario de memorables encuentros domingueros que convocaban a gran cantidad de espectadores. Uno de los arcos se encontraba cercano a Felipe Moré, mientras que el otro estaba aproximadamente en lo que es hoy la vereda este de calle Matienzo. Años más tarde, sobre los terrenos adyacentes a la cancha, se formó una gran laguna que abarcaba desde Felipe Moré hasta lo que es hoy la vereda oeste de calle Matienzo y hasta unos 20 metros antes de la actual calle Gaboto. Era conocida popularmente como la Laguna de Triángulo y los alumnos que concurrían a la escuela Fray Mamerto Esquiú debían bordearla por estrechos senderos dibujados entre los matorrales de los campitos. Muchos de ellos, los más memoriosos, recordarán hoy aquellas mañanitas invernales en que la laguna se ofrecía a la vista completamente escarchada y el pasto helado crujía bajo sus pies a cada paso, mientras el viento frío se colaba a través de las gruesas bufandas que casi le tapaban los ojos. Los proveedores domiciliarios y el tránsito. La vida transcurría apacible y tranquila, sin los avatares ni apurones a que hoy estamos acostumbrados. El tránsito, desarrollado principalmente sobre Felipe Moré, se mostraba escaso y lo constituía preferentemente vehículos con tracción a sangre, en especial los de los distintos proveedores domiciliarios de mercancías de primera necesidad, tales como verduleros, lecheros, panaderos, etcétera, que se movilizaban en carros y jardineras adecuados a cada uno. Hasta el carnicero enviaba los pedidos a domicilio, que llegaban por lo general por medio de un repartidor en bicicleta,
con un gran canasto a su frente, conteniendo los paquetes de carne con los nombres de cada cliente. No existían proveedurías y menos supermercados como los que ahora conocemos, salvo los almacenes, despensas, panaderías y verdulerías, de manera que ese tipo de provisiones eran entregadas a domicilio. El lechero, con su clásica jardinera provista de 2 especies de repisas de madera, una a cada lado, con agujeros donde se introducían los cántaros de zinc que contenían la leche, quedando en medio un pasillo que recorría cientos de veces al día, pues bajaba por atrás para despachar el alveo líquido y luego subía nuevamente para dirigirse a un pequeño asiento ubicado adelante, desde el cual conducía su vehículo. Así, casa por casa, bajaba portando el gran cántaro y una vez que la cliente lo atendía, diestramente apoyaba el tarro sobre su pierna doblada a la altura de la rodilla, volcando la cantidad requerida en la medida que luego pasaba a la lechera o hervidor que la cliente le presentaba. Esta operación la repetía innumerables veces por día, lo cual, sumado a la tarea de atar el caballo por la mañana, desatarlo y atenderlo al final de la jornada, levantándose nuevamente al alba para retirar la leche de la planchada y recomenzar, da una idea de lo sacrificado de su actividad. En los umbrales de la década del 60 comenzaron a aparecer las primeras botellas de vidrio con la leche ya envasada desde las usinas pasteurizadoras que repartían los mismos lecheros que antes las vendieran suelta, eliminándose por consiguiente la venta de esta. Más tarde, con la aparición de los sachets que se expenden en comercios de diversos tipos, los lecheros con sus fileteadas jardineras y sus cascabeleantes equinos desaparecieron para siempre. A pesar de habernos desviado un poco del tema principal, que es pintar el paisaje barrial de 50 años atrás, consideramos que el recuerdo precedente también ayuda a formar una idea aproximada de la vida habitual de entonces. Volvamos, pues, al tránsito característico de Felipe Moré, señalando que dentro del conjunto de vehículos traccionados a sangre que la poblaban, ocupaban un lugar destacado los pesados carros de grandes ruedas, tirados por yunta de forzudos percherones, que gran cantidad de veces por día pasaban cargados de liga rumbo a los hornos de ladrillo, situados más allá del final del adoquinado, regresando vacíos para realizar otros viajes y así sucesivamente. Transitaban también algunas chatas de 4 ruedas que pertenecían a las pocas hoderías de ese entonces, pudiéndose recordar la Zamorana de don Serafín Roncero, que hacía el reparto por el barrio, además de Soda Garino, que llegaba más o menos hasta Avenida Godoy. Las notas pintorescas estaban a cargo de diversos personajes que los viejos pobladores recordarán y de los cuales nuestra memoria rescata, en primer lugar, un hielero, famoso en aquellos tiempos, apodado Mangiatutti, que proveía a los almacenes y despachos de bebida de la zona. Era un italiano grandote, colorado, de tupidos bigotes y dueño de un vozarrón impresionante. Vestía habitualmente camisa de bombací a cuadro, arremangada, pañuelo negro al cuello y gorra. Era habitual verlo pasar raudamente en una jardinera verde de grandes dimensiones, tirada por un par de briosos caballos, cargadas de barra de hielo, tapadas con bolsa de arpillera mojada, como si el diablo lo llevara, gritando y azuzando sus caballos. Es de suponer que esa velocidad desusada se debía precisamente a la naturaleza perecedera de la mercadería que repartía. Hubo también un vendedor de helados, hombre de edad y afectado por una notable sordera, que aparecía en las calurosas siestas en un sulky, haciendo sonar una corneta similar a la de los churreros. En la parte trasera del vehículo, contiguo a la tabla que le servía de asiento, llevaba un cajón forrado de zinc que contenía los tarros con crema de vainilla, chocolate y limón. Los helados que expendía eran de 2 tipos. Un pequeño vasito de pasta comestible que llenaba con una cuchara de madera y costaba 5 centavos moneda nacional. Y el otro, que armaba en un adminículo especial,
estaba constituido por 2 tabletas, también comestibles, con la crema en medio en una especie de sándwich, siendo su precio de 10 centavos. Allá por los primeros años de esta reminiscencia, 1937 o 1938, también recorría las polvorientas calles de Triángulo un viejito andaluz con una canasta de mimbre en la que portaba menudencia de cerdo pregonando su mercancía: salchicha, chorizos, pechitos de chancho. Vamos al cartero, y decimos bien al adjetivar como polvorientas las calles de Triángulo, pues era preciso insistir que las que estaban abiertas en ese entonces eran de tierra, motivo por el cual, obviamente, cuando llovía, se convertían en formidables lodazales que dificultaban por varios días el desplazamiento de otros vehículos que no fueran tirados por caballo. Por ello, y trayendo desde el recuerdo otra faceta curiosa, mencionaremos que el reparto de correspondencia estaba a cargo de un cartero que cuando había barro se movilizaba a caballo. Hoy nos parece insólito este medio de locomoción, pero el mismo estaba plenamente justificado, no solo por las condiciones intransitables en que quedaban las calles en días de lluvia, sino que debemos recordar que los pobladores que residían en las quintas y hornos de ladrillo también recibían correspondencia, y la distancia que los separaba del barrio era considerable, amén que los caminos para llegar hasta ello, en algunos casos, eran simples huellas. Pasamos a hablar de la cucaracha. Como lo señalara anteriormente, el tránsito motorizado era escaso y estaba compuesto principalmente por algunos camiones que abastecían de mercaderías a los comercios de la zona, como los almacenes de Vitali, Di Taranto, Valentini, etc. Era clásico ver pasar un gran furgón verde oscuro de Molinos Minetti con la inscripción Olímpico y Leticia a sus lados, y los camiones tanque, que eran viejos y destartalados International, que utilizaban los queroseneros para repartir este combustible a domicilio. Automóviles, muy pocos, y cubriendo continuamente el trayecto comprendido entre la parada del tranvía 21 y el fondo de Barrio Moderno, Boulevard Seguí e Iturraspe, o sea, actual Ruillón, un viejo colectivo amarillo, popularmente conocido como la Cucaracha, con cuyo boleto se accedía al tranvía antes nombrado y viceversa. Su frecuencia no respondía a horario estricto alguno y se limitaba a llevar y traer pasajeros a y desde el 21. Pasamos a los comercios de antaño. Los comercios de aquel entonces se desplegaban en su mayor parte sobre Felipe Moré y algunos sobre Boulevard Seguí, desde el fondo de este último y avanzando hacia Felipe Moré. Se recuerda el antenombrado almacén de Di Taranto, el de Valentini, con fábrica de soda anexa. En la esquina de Felipe Moré y Boulevard Seguí, ochava sudeste, el gran almacén, despacho de bebida y canchas de bochas, más 2 juegos de sapo, de los hermanos Juan y Berto Vitali. En la misma esquina y en la ochava sudoeste, la panadería de don Luis Cavallo, sin olvidar que en Felipe Moré al 3600 se encontraba la carnicería de don Francisco Zaita, y en la otra cuadra, es decir, al 3700, la tiendita de doña María Cairo y el viejo almacén de Conti, precisamente en el local que más tarde ocupara la primera peluquería de los hermanos Salvador y Ramón Llanuso. Continuando por Felipe Moré en dirección a Avenida Godoy, entre Saavedra y Ayolas, se instaló en años posteriores la farmacia Rampelo y un poco más adelante, sobre la vereda opuesta, la peluquería de Ramón Llanuso. También sobre Felipe Moré, sobre la vereda este, entre Ayolas y de Anfunes, estuvo la granjita de Suchi y por la misma, pasando apenas Garay, la despensa de don Teodoro Fresco, pintoresco negocio detenido en el tiempo, con su vieja balanza de 2 platos con pesas de bronce y una campanita que sonaba cuando la puerta se abría. Más adelante, cruzando Amenábar, frente a la pista Paquito, estaba el taller de reparación de radios de Dilucio,
y casi pegada a la panadería y almacén de doña Emilia de Luzá. Siguiendo al norte y traspuestos unos metros de calle Rueda, se encontraba en la vereda oeste el almacén de Saturno Ferrer Costa. Un poco más allá, sobre la misma vereda, la tienda Miguelato, donde un peso vale 4, y a su frente la carnicería que primero fue de Miranda y luego de Mari. Casi en la esquina de Virasoro, ya en años de un pasado más cercano, instaló su primera farmacia la farmacéutica Luisa Brodsky, cuyo esposo, el doctor Jaime Alidor, fue uno de los primeros médicos, si no el primero, que residió en el barrio y atendió domiciliariamente a sus pobladores. El local de la ochava sudeste de la esquina de Felipe Morey Gálvez estaba ocupado por la cooperativa de consumo. Llegados a la esquina de Felipe Morey Godoy, se recuerda la primitiva estación de servicio de don Manuel Vargas y enfrente, en la esquina de 27 de febrero y avenida Godoy, primero se instaló la ferretería El Triángulo y posteriormente don Julio Vidalier estableció el Baratillo Santa Ana, antecesor del actual supermercado. Un poco más allá, hacia el oeste y sobre la misma vereda, se encontraba el que primero fue local de venta de pasta fresca, transformado más tarde en pizzería y bar, propiedad de don José Tuminelo, que a posteriori instaló una gran ferretería en la esquina de Matienzo y avenida Godoy. Por Godoy hacia el oeste, sobre la vereda sur, se encontraba la peluquería de Barrientos y trasponiendo Matienzo el depósito de carbón y forraje de don Luis Babastro. Llegando a la esquina siguiente, es decir, Camilo Aldao, en que Gálvez hace diagonal con Godoy, estaba el almacén de don Eduardo La Rosa y frente a él, por Gálvez, la pista de baile del mismo nombre. Avanzando un poco más hacia el oeste y cruzando hacia 27 de febrero, en el lugar donde hoy existe una plazoleta frente a la nueva estación de servicio Shell, existía el almacén y despacho de bebidas de Rueda, más conocido por las latas, y a continuación el aserradero de propiedad de la misma familia. Todo ello fue demolido, junto a otras viejas viviendas, para la remodelación de la avenida Godoy, 27 de febrero, e instalación de la nombrada estación de servicio. El monolito, precisamente sobre el cantero central de avenida Godoy, frente a la vieja estación de servicio, se erigía un monolito con una placa de bronce que recordaba la apertura de la segunda mano de avenida Godoy desde ese punto hasta el límite de la ciudad, o sea, donde se encontraba el antiguo control caminero a la entrada de Pérez. En las calurosas noches de los veranos de principios de los años 50, ese monolito se convirtió en el punto de reunión de un nutrido grupo de muchachos que se dedicaban al ciclismo deportivo, muy en boga en esos años y del cual abundaban en el barrio numerosos y entusiastas cultores. Voy a volcar ahora una vivencia más particular que lo relativo al barrio, pero que me parece interesante incluirla. Íbamos a cazar corbatitas. Cuando aún existía el Cabín 299 en la prolongación del pasaje Lejarza hacia el este, había una barrera que se comandaba desde el Cabín. Lo curioso es que estaba siempre baja y solamente se levantaba cuando algún vehículo necesitaba trasponer la vía, lo que ocurría muy contadas veces al día, pues era muy poco transitado. Toda la extensión de ese pasaje hacia el este, desde la vía, estaba costeada de vegetación que lo separaba, hacia el sur de varias quintas y hacia el norte de un gran vivero con varios invernáculos que se extendían desde la parte trasera del Cabín 299 hacia el este. Precisamente a ese callejón, frente a los armazones de cañas de los tomatales que en gran cantidad poblaban las quintas mencionadas, en época veraniega concurríamos con toda la parafernalia de jaulitas, tramperas, llamadores, etcétera, para cazar corbatitas. Salíamos de nuestras casas prácticamente de noche, y cuando despuntaba el alba y se escuchaba el trinar de los primeros pájaros madrugadores, ya teníamos dispuestas en las cañas las numerosas tramperas con que pensábamos despoblar de corbatitas toda la zona.
Regresábamos cerca del mediodía, cansados, hambrientos, sudorosos y medio dormidos, y con muchas menos corbatitas que las que esperábamos cazar. Otro recuerdo de nuestra adolescencia al que nos fue llevando la evocación de estos lugares que han quedado indeleblemente grabados en nuestra memoria junto al nombre de los amigos que nos acompañaban, de los cuales ya muchos no están entre nosotros. Hablemos de las diversiones. La década del 40 se caracterizó por la profusión de los llamados bailables familiares. Trataban de ser un reflejo de los que nos llegaba a través de la radio, en especial los bailables de Radio Belgrano desde Les Ambassadeurs, que congregaban lo más granado de aquellos tiempos, como también lo hacían los bailables Palmolive. Década tanguera por excelencia. Dichos bailables reunían las mejores típicas, Troilo, Caló, Biaggi, D'Arienzo, Tanturi, etc., con las orquestas características, tales como Feliciano Brunelli, Juan Carlos Barbará, Washington Bertolín, etc., y las jazz, entre las que recordamos a Eduardo Armani, Héctor Isuyaz, René Cóspito, los Santa Paula Serenaders y la orquesta de Enrique Rodríguez, que era un poco de todo. Nuestros barrios no fueron una excepción a esa ola bailable, y prueba de ello fue la existencia de las dos más famosas pistas de baile que existieron en la zona: la Paquito, en la esquina de Felipe Moré y Amenábar, y la Rosa, en Camilo Aldao y Galvez. Los bailes eran organizados por las cooperadoras escolares, los clubes de la zona y también por improvisados empresarios. Recordamos la esquina de Amenábar y Felipe Moré, es decir, donde se ubicaba la pista Paquito. Los sábados y domingos por la noche tomaba una fisonomía muy especial. Desde horas antes del momento señalado para la iniciación del baile, los altavoces anunciaban los conjuntos que amenazarían la velada. Famosa en aquellos tiempos era la orquesta del maestro Vicente Castelo, que tanto era típica, característica o jazz, ya que cultivaba todos los géneros musicales de moda en esos años, es decir, tangos, milongas, pasodobles, fostros, valses y alguno que otro bolero que tímidamente hacía su aparición en el firmamento bailable de los barrios. Otra cosa eran las congas y las rumbas, que muy poco se ejecutaban en esas reuniones bailables de los barrios. Sin excepción, los anuncios por los parlantes invariablemente finalizaban con la seguridad que se contaría con esmerado servicio de buffet. Cerca ya de la hora de apertura, comenzaban a llegar los concurrentes. Los muchachos trajeados impecablemente, con corbata y peinado engominado. Ellas, casi todas acompañadas por la mamá, la hermanita o algún otro familiar, nunca solas, también luciendo sus mejores galas. La pista estaba rodeada de mesas con sus correspondientes sillas y en el costado que da al norte se encontraba una construcción rectangular con un mostrador largo que constituía el buffet. El escenario estaba ubicado en la pared oeste. Por lo general, las familias se ubicaban en las mesas consumiendo la clásica cerveza Slau, Naranjina o Aviador, mientras la nena esperaba que algún galán la invitara a bailar. Estos últimos raramente se sentaban a las mesas, sino que se ubicaban a los costados, avisorando el horizonte femenino para elegir sus ocasionales compañeras de baile. No pocos de ellos, al compás de Sangre Ecuatoriana o Bailando el Fox, seguramente convirtieron su fugaz pareja femenina en la compañera de toda su vida. Los divertimentos de aquellos años estaban adecuados a cada edad. Los más chicos, además de los picados de fútbol en los campitos, que muy raramente se jugaban con pelotas de cuero, sino con la clásica de goma de 20, a rayas rojas y blancas, y nada de botines, alpargata o cuanto mucho zapatillas pampero. Jugaban a las bolitas, al hoyo, o con figuritas que recortaban de las cajas de fósforos Gloria y Victoria, que traían fotos de artistas de cine, o al palo o a la Troya con los trompos. Por ese entonces aparecieron las primeras figuritas comerciales, es decir, que se vendían en los kioscos.
eran redondas, con jugadores de fútbol, marca Campeón. También se entregaba un álbum para ir pegándolas, pero generalmente los chicos jugaban con ellas como lo hacían con las de cajas de fósforo. Concurrían a las matinés de los cines Mendoza, Echesortu, Rivadavia o Bellavista, que en aquel entonces ofrecían los domingos por la tarde 3 películas de largometraje, más 2 episodios de otras tantas series, por una entrada de 20 centavos moneda nacional. Es decir, que entraban a las 13 horas y salían a las 18. Era común para ir al cine Mendoza hacerlo a pie, por la vía de la General, ahorrándose de esa manera otros 20 centavos que insumían los 2 tranvías que debían utilizar, empleando dicha suma en la compra de un familiar de mortadela y una naranjina que costaban exactamente lo mismo. El barrio también contó con su sala cinematográfica, aunque no era precisamente una sala. Hablamos del cine al aire libre El Obrero, popularmente conocido como Cine Zambomba, que estaba ubicado en Rueda y Camilo Aldao. Los espectadores se llevaban la silla o el asiento que prefirieran desde su casa, o de lo contrario permanecían de pie durante la función. En el cine El Obrero veíamos al Gordo y el Flaco, a Carlitos Champlin, La Hermana de San Sulpicio, La Pasión y otras producciones de aquellas épocas. Por esa época también era habitual que un equipo de Cafiaspirina ofreciera funciones cinematográficas en las esquinas, constituyendo una novedosa atracción para los habitantes del barrio y sobre todo las delicias de los pibes. El baldío de Felipe Moré entre Gálvez y Godoy, con su ombú centenario, fue muchas veces el lugar elegido para la instalación de circos y otros espectáculos temporarios. Entre los primeros merece recordarse al Circo Patagonia, que muchas veces incursionó en el barrio, encabezado por el payaso Patagonia, que calzaba unas zapatillas descomunales y se presentaba invariablemente con «Hola que vienen, hola que van, hola, ¿qué dicen? Hola, ¿qué tal?». También invariablemente, y luego que pasaban los trapecistas, la chica que hacía equilibrio sobre una tabla que a su vez estaba sobre un rodillo, arriba de una mesa, y los payasos dándose patadas y cachetazos, venía la obra, Los Hombres de la Ribera, Juan Moreira o alguna otra parecida, que tradicionalmente finalizaba con el pericón bailado por toda la compañía. En el terreno que seguía, es decir, en la esquina de Godoy y Felipe Moré, se instalaron parquecitos, calecitas y a principios de la década del 50 funcionó un varieté, en el cual, una calurosa noche de enero de 1952, actuó el legendario dúo Bono Estriano, con el marco del local y las calles adyacentes colmadas de espectadores. Hablemos del viejo Galpón Triángulo. El viejo Galpón Triángulo. Se expresa al principio de esta recordación que todo barrio Triángulo se formó y giró en derredor del ferrocarril. Y realmente es así. El nervio motor que pobló la zona, que dio vida a sus comercios y generó el crecimiento demográfico de esa parte de Rosario, fue el asentamiento ferroviario a que nos referimos. Toda la vida del barrio era regida por esa actividad, ya que el 80% de sus habitantes eran ferroviarios, ya sean empleados y obreros de los galpones, como comúnmente se llamaba al depósito y taller de reparación de locomotoras Triángulo, o bien maquinistas, foguistas y guardas que prestaban servicio en el Ferrocarril Central Córdoba. El ronco sonido del pito que marcaba la entrada y salida del personal era tan familiar para los pobladores que se regían por él para sus distintas actividades domésticas. Se lo escuchaba a las 7:30 y a las 14 para determinar la entrada, y a las 12 y 17:30 la salida. También se lo escuchaba brevemente a las 10:30 y a las 15 para señalar el momento de tomar el mate cocido. Era un espectáculo tan habitual como grato ver a las horas de salida cómo iban apareciendo del lado de la vía, por los distintos pasos que la comunicaban con Felipe Moré, gran cantidad de trabajadores vestidos de azul, la mayoría con gorra, que retornaban a sus hogares. Lo mismo ocurría por Avenida Godoy con la salida de quienes lo hacían en bicicleta. En su tiempo de esplendor,
la gran playa de maniobras de Triángulo ocupaba desde Avenida Godoy hasta el Cabín 299, actual pasaje Lejarza. Sus innumerables vías estaban siempre pobladas de humeantes locomotoras que formaban los trenes cargueros que partían de la estación Triángulo. Era característico el olor a leña, carbón de piedra o petróleo que en distintas épocas utilizaron las máquinas como combustible y que impregnaba el aire del barrio, así como los pitos, escapes de vapor y entrechocar de los vagones al engancharse unos a otros en las interminables maniobras que formaban parte del repertorio de sonidos habituales de la zona. Había trenes clásicos, cotidianos, tales como el lechero, que al mediodía pasaba rumbo a Coronel Bogado y regresaba a la tarde. El local de Molina, que iba a la mañana hasta J.B. Molina, también regresando por la tarde. El largo tren nocturno de pasajeros que pasaba a las 22:40 horas, proveniente de Retiro con destino al confín norte del país. Y el 618, un tren carguero diario que salía por el anochecer hacia Buenos Aires. Todos esos trenes partieron para siempre, sin regresar. Todo eso desapareció, como desapareció el infaltable concierto de silbatos con que todas las máquinas que estaban en la playa en ese momento saludaban alborozadas el 31 de diciembre a las 12 de la noche y por largos minutos la llegada del Año Nuevo. Es doloroso comprobar cómo el tiempo, juez inapelable y verdugo inexorable, les quitó, poco a poco, hasta el último hálito de vida a esos lugares tradicionales y queridos. Los pocos trenes de carga que actualmente circulan son formados en la playa de Sorrento. Los ferroviarios que viven en el barrio son contados con los dedos, la mayoría ya jubilados. De aquel hermoso pasado no ha quedado nada, ni un adoquín del piso de los galpones, de esos galpones donde nuestros padres dejaron 40 años de su vida. Tan solo queda la vía principal, por la que lánguidamente y muy de cuando en cuando pasa un tren, como para justificar que aún existen. ¿Por cuánto tiempo más? Otra vivencia más íntima es la que voy a relatar seguidamente. Es el Pampero Fútbol Club. Existía en la esquina de Ayolas y Camilo Aldao un gran baldío que abarcaba casi toda la cuadra por Camilo Aldao y aproximadamente media cuadra por Ayolas. Lindera al mismo, hacia el oeste, y separada por una hilera de árboles y espinillos, se extendía una quinta que ocupaba un par de cuadras más. A mediados de 1954, y ya que el quintero había abandonado el cultivo de esas tierras, un grupo de muchachos, entre los que se contaba quien esto escribe, decidió transformar el baldío en una cancha de fútbol, anexando parte del terreno que perteneciera a la quinta. Uniendo la idea a los hechos, de inmediato pusieron manos a la obra, comenzando entonces la difícil tarea de adecuar el terreno, para lo cual debieron eliminar árboles, espinillos y malezas, tapar pozos, emparejar el terreno donde hacía falta, retirar basuras y piedra, nivelar montículos de tierra, etc. Fue un trabajo arduo y sacrificado, pero llevado adelante con inusual entusiasmo, a tal punto que no se arredraron ante las dificultades que se iban presentando, ni por las inclemencias del frío invierno de ese año, no siendo pocas las mañanas en que se los vio trabajando con fervor, arrancando yuyos aún escarchados y dejando las pisadas marcadas sobre la blanca helada que cubría la gramilla. Finalmente, tanto empeño obtuvo su premio y lograron dejar el terreno en condiciones bastante aceptables. Luego fabricaron los arcos, adquiriendo tirantes que debieron aserrar a lo largo con el trabajo que ello significa para obtener la cantidad necesaria y adecuada de madera lo más barato posible. Y los hicieron desmontables con un sistema de bulones de manera que se armaran en ocasión de cada partido para poder ser retirado después, por cualquier cosa. Y a principios de 1955 vio la luz el Pampero Fútbol Club, que fundaron adoptando la casaca albiceleste de la selección nacional y con 2 divisiones, cuarta y quinta. Eran tiempos en que cada barrio había 2 o 3 cuadros que disputaban encuentros de fútbol con sus similares de otros, porque no había fin de semana sin partidos,
hecho que constituía un sano esparcimiento para la juventud, la alejaba de los vicios, fomentaba la camaradería, a la vez que se transformaba en un grato espectáculo al que eran muy afectos los vecinos, que masivamente se congregaban alrededor del campo de juego para presenciar los encuentros. La existencia del Pampero Fútbol Club se extendió por 4 años, aunque todavía vive en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de fundarlo, integrar sus equipos o simplemente frecuentar los partidos disputados. Los recuerdos, anécdotas, vivencias y otros momentos lindos que llenaron esos 4 años darían material para escribir un libro completo. Quizás alguna vez lo haga. Pero solo mencionaremos que en ese lapso, 1955 a 1958, entre las dos divisiones jugaron 95 encuentros, de los cuales 58 se desarrollaron en su cancha y los restantes lo fueron en calidad de visitantes. Además, el club organizó algunos torneos llevados a cabo en su campo de juego. Hoy la cancha aún subsiste. No es aquella que en algunos lugares tenía vestigios de ex quinta y contaba con arco desarmable, sino que está notablemente mejorada y rodeada de un elegante alambrado olímpico con parantes de cemento. Cuando ocasionalmente el autor pasa por allí, muy de cuando en cuando, se detiene un momento y le parece o cree escuchar, como viniendo del fondo del tiempo, muchas y viejas voces conocidas que desde lejos traen un grito, coreado por decenas de gargantas que desgranan, como estirándolas, las 3 letras que forman esa palabra casi mágica: gol. Pasamos a referirnos a Barrio Moderno. Semblanza de don Carlos de Eliot. Resultaría imposible referirnos a los orígenes de Barrio Moderno sin evocar la figura y obra de don Carlos de Eliot. Como se señala en la primera parte de este trabajo, a él se debe el adoquinado de Felipe Moré desde Avenida Godoy hasta Viedma y del Boulevard Seguí desde Felipe Moré hasta el cruce con la actual Ruillón, lugar en que finalizaba el recorrido del colectivo que combinaba con el tranvía 21. Don Carlos de Eliot hizo construir el chalet que aún hoy, parcialmente reconstruido, sobrevive en Boulevard Seguí al 5400, rodeado de un gran parque sobre ambas veredas, sombreado por los hoy añosos eucaliptus y otras especies vegetales todavía en pie. En dicho chalet estableció su residencia particular. Los ambiciosos proyectos que fue poniendo en práctica durante su vida en Barrio Moderno apuntaban a hacer de esa zona un conglomerado urbano que, como su nombre lo indica, fuera el reflejo del progreso que evidenciaba la ciudad en zonas más cercanas al centro. Era habitual verlo en las últimas horas de la tarde, cuando regresaba de sus oficinas del centro en su imponente De Soto color crema. Don Carlos no se casó y por lo tanto no tuvo descendencia, motivo por el cual, a su fallecimiento ocurrido el 4 de octubre de 1944, todos sus bienes fueron heredados por la Municipalidad de Rosario y la Sociedad Damas de Protección al Huérfano para la realización de obras de bien público, tal como lo dejara estipulado en sucesivos testamentos hológrafos. El primero de ellos, fechado el 14 de octubre de 1930, indica que la Municipalidad de Rosario heredará, textual, todos sus bienes para que con su importe se construya en una manzana de su propiedad en Boulevard Seguí entre Provincias Unidas y Centenario, un hospital en lo posible destinado a enfermos nerviosos y mentales que llevaría los nombres de su madre, doña Julia S. de Eliot, de la señora Joaquina viuda de Casal y la del doctor Mauricio Casal. Posteriormente, el 25 de febrero de 1933, y reiterándolo el 30 de agosto de 1936, determina que el importe resultante de los bienes que heredaría la Municipalidad de Rosario se destine a la construcción de un hospicio de huérfanos que llevaría el nombre del doctor Mauricio J. Casal y sería administrado por la Sociedad Damas de Protección al Huérfano, para lo cual, vuelvo a leer textual,
se utilizaría también el chalet que fuera su vivienda y el parque aledaño donde se erige el busto en homenaje a su entrañable amigo, el doctor Mauricio J. Casal. Lamentablemente, y como es público y notorio, esos deseos del pionero del barrio nunca se transformaron en la realidad que él soñara. Inmediatamente después de la lamentada desaparición de don Carlos de Liot y aproximadamente por los años 1946-47, comenzó a destinarse el predio antes descripto a la realización de picnics que duraban todo el día, muy de moda por aquella época, amenizados por orquestas y otras atracciones. Asimismo, en la parte de atrás del parque, donde existía un gran patio de mosaico y otras construcciones, se llevaban a cabo bailes organizados por las distintas entidades representativas del barrio, como clubes, cooperadoras, etc. Parte de los terrenos aledaños al parque fueron loteados y abiertas algunas calles que se encontraban obstruidas por él. Recordamos también la cancha de fútbol del Club Defensores de Estudiantes, que por varios años fue el centro de atracción futbolera de los fines de semana. Junto a ella existía otra cancha del Club Personal de Gofre, Carbone y compañía. Casi frente al chalet, en una vieja casa que todavía se mantiene en pie, en estado ruinoso, con una palmera a su frente, funcionó el destacamento policial que dependía de la seccional 15ª, actual 13ª, que por esos años estaba ubicada en Avenida Godoy San Nicolás. Dicho destacamento contaba con el único teléfono de la zona y a él recurrían los vecinos que necesitaban de urgencia ese medio de comunicación. Tanto el chalet como el parque, a través de los años, pasaron por diversos y variados destinos. A fines de la década del 50, en parte de los terrenos que constituían el parque, se cultivaban verduras destinadas a preparar las comidas que recibían los internos del hogar del huérfano, y también se construyó un salón en las cercanías del chalet, donde funcionó un comedor barrial. Asimismo, en una época tuvo su sede en él y luego al frente la vecinal Justo José de Urquiza. Vayamos ahora más allá de Boulevard Seguí. El Boulevard Seguí, por supuesto que en ese entonces y hasta hace muy pocos años atrás, con solamente una mano abierta, se encontraba adoquinado hasta Felipe Modé. De allí hacia el este era de tierra y comúnmente se lo llamaba el Callejón. Cruzaba primero las vías del ferrocarril Compañía General y luego la vía Honda, o sea la del Ferrocarril Central Córdoba, denominada en esa forma porque corría y corre entre dos altos terraplenes. Ambas vías, por esos años, contaban con barreras y sus correspondientes encargados. La primera estaba a cargo de don Carlos y su esposa, doña Vicenta, y la segunda, el guardabarreras, era don Bustos. Traspuesta esta última y girando un poco a la derecha, unos 300 metros, se encontraba el Jardín de González, a cuyo frente se hallaban don Paco González, su esposa doña Corina y sus hijos Paquito, Cholo, Nene y Polo. Posteriormente establecieron el jardín en la localidad de Pérez, donde actualmente funciona. De allí en más y hasta Calle Plata, o sea Ovidio Lagos, todo era campo, hasta que en el año 1945 o 46, la monotonía del horizonte fue alterada por las chimeneas de la incipiente fábrica Sindar que se estaba erigiendo, ocurriendo lo propio con la torre cuadrada de la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateu, que también se levantaba en esa época. Girando la vista hacia el noreste, más allá de las quintas que se encontraban del otro lado del callejón, algunas de las cuales todavía existen, también fue posible ver erigirse las grandes naves que años después constituyeron el actual mercado de productores. Entre Felipe Morey y la vía de la Compañía General, a continuación del local donde funcionaba el almacén y despacho de bebida de los hermanos Vitali, estaba la puerta que daba acceso primero al espacio ocupado por dos juegos de sapo y a continuación a las dos canchas de bocha, entretenimientos estos que también formaban parte del comercio aludido. A continuación, el local de la peluquería de José Marmo. Sobre lo que seguía la vereda opuesta existía un gran descampado que tenía como límites las calles Felipe Moré, Boulevard Seguí,
lo que sería Saavedra y la vía del ferrocarril Compañía General. En la ochava noroeste, frente al almacén de Vitali y bajo un frondoso algarrobo, existía una especie de cobertizo que daba albergue a varios caballos de propiedad de don Luis Cavallo, dueño de la panadería que ocupaba y aún hoy ocupa la ochava sudoeste de la misma esquina. Me refiero ahora a la vieja escuelita Francisco Narciso Laprida. Entre las dos vías, paralelo a ella y desde Boulevard Seguí hasta Viedma, corre el pasaje Agustín Maza. En ese pasaje, que era conocido popularmente como La Segunda, estaba ubicada la Escuela Fiscal número 660 Francisco Narciso Laprida. Allí, en 1939, el autor hizo sus primeros palotes a los 7 años de edad. Funcionaba en una vieja construcción, ya era vieja en el mencionado año, que aún subsiste en parte, aunque mutilada y modificada, levantada en el centro de un terreno bastante grande, en la cuadra del 3600, cuyos fondos daban a las vías del ferrocarril Central Córdoba. Se trataba de una construcción casi circular, con una galería perimetral de chapa sostenida por columnas hechas con caños de hierro, cubriendo un piso de mosaicos donde funcionaban algunas aulas, la dirección y la cocina. Contiguo, pero más al fondo, existía otro salón construido posteriormente. El patio que rodeaba la escuela era de tierra y un tejido de alambre encerraba el terreno del colegio por sus 4 costados. En la parte trasera del patio, es decir, la que estaba frente al salón nuevo, se erigía un gran árbol de aromito que nos anunciaba la llegada de cada primavera, cubriéndose de pequeñas y avigadas florcitas amarillas que al caer tapizaban el suelo bajo su copa. Asimismo, esta parte del patio era el sitio donde tradicionalmente se levantaba el tablado sobre el cual se desarrollaban los actos artísticos en ocasión de la fiesta de fin de curso y otros eventos que se llevaban a cabo en el colegio, con la participación de los alumnos y la organización de la infatigable cooperadora junto al cuerpo docente. Todavía un poco más atrás se encontraban los baños para las niñas, los mijitorios para los varones y cercana a ellos la bomba de agua. Frente a la puerta de entrada, sobre el techo, existía un pequeño mástil o asta en el que todas las mañanas se izaba la bandera con la asistencia a ese cotidiano acto del alumnado de turno perfectamente formado y recitando monótona y resignadamente aquello de ayer el sacrificio, hoy el trabajo, mañana la gloria, tus héroes abrieron el surco, tus hijos fecundan la simiente, etcétera, etcétera. Luego, cada grado se dirigía a su respectiva aula, mientras el niño y la niña, que habían sido designados ese día en base a su buena conducta para izar la enseña patria, terminaban su honroso cometido atando la cuerda que la sostenía a la columna de la galería que les servía de anclaje. De aquellos lindos años pasados en la Escuela 660, inevitablemente acuden a la memoria los nombres de muchos compañeros con los cuales en su gran mayoría transitamos juntos de primero a 6º grado, como así también las de los maestros y maestras que a su turno debieron soportarnos. Considero que no viene al caso mencionarlos, pues forman parte de una historia íntima, no compatible con aquella de los barrios que se pretende volcar en esta línea. Ello, no obstante, no puedo dejar de mencionar algunas circunstancias que, si se quiere, viéndolas ahora, desde tanta distancia, resultan un tanto pintorescas. Por ejemplo, recuerdo a Bartolo, cuyo apellido he olvidado, residente en una quinta, que concurría a la escuela a caballo y lo dejaba atado a un árbol frente al colegio durante las 4 horas de clase, como quien ahora estaciona un auto o una moto. Eso sí, en los recreos lo atendía debidamente, proveyéndolo de agua y pasto. También, todas las mañanas, llegaba Gino, deliberadamente omito el apellido, a quien trasladaban a la escuela su mamá o su papá en un sulky de altas ruedas con capota. Gino vivía bastante distante del colegio, ya que su padre poseía hornos de ladrillo. Lo recuerdo con su guardapolvo blanco, con un gran moño azul y gorra del mismo color, y la cartera cruzada en bandolera sobre su pecho.
No sé por qué, pero siempre asocié a Gino con uno de los personajes tan admirablemente descritos por el mundo de Amicis en Corazón. Para el segundo recreo concurría a la puerta de la escuela un masitero que traía en 2 canastas churros, tortas fritas y bolas de fraile, produciendo su presencia un arremolinamiento de potenciales compradores que querían saborear las exquisiteces ofrecidas. Antes que finalizara el recreo, lo cual a veces resultaba imposible, debiéndose en consecuencia terminar de comer el churro, la torta frita o la bola de fraile en clase, a escondida, aunque el aroma lo delatara. También en ese recreo, que era el más largo de los otros 2, se servía la copa de leche, consistente en mate cocido con leche o mazamorra a elección. Entre los años 1943 y 1944, se construyó una especie de quincho alargado en el costado sur del terreno de la escuela, destinado a comedor de alumnos que recibían allí su almuerzo diario. Cómo nos hacía sufrir doña Josefa, la portera cocinera, cuando cerca de las 11 de la mañana comenzaba a invadir el aire el aroma de sus guisos. Además de esto, deducimos que fue el precursor de los comedores escolares que hoy en día, en elevado número, existen en la ciudad y sus barrios periféricos. Esta escuela, que ya cumplió largamente sus bodas de oro, funciona actualmente en un edificio construido ex profeso en calle Viedma al 5200, pero muy pocos deben conocer o recordar los sacrificios y penurias que costó lograr la cristalización del proyecto del nuevo edificio. Fundamentalmente, todo el esfuerzo recayó en la Asociación de Padres, que con la invalorable colaboración del cuerpo docente y el alumnado en general, apeló a todos los recursos imaginables para lograr la concreción del nuevo edificio escolar. El empuje batallador e inclaudicable de los miembros de la cooperadora de aquellos años, 1940 a 1945, fue sin duda alguna el sístole y diástole que marcó firmemente el camino a seguir para lograr el éxito final. Sin olvidar a otros esforzados integrantes de la cooperadora, menciono a quien fue su presidente durante varios años, don Belisario Guillén, y a don Basilio Gaponiuk, 2 infatigables, tesoneros y entusiastas propulsores de la obra que imaginaron 1001 recursos para obtener los fondos necesarios. Baste recordar uno de ellos que junto a los festivales, bailes y demás acontecimientos ayudaron a lograrlo. Este era el siguiente. Por esa época, casi toda la zona comprendida entre Seguí y lo que es hoy Viedma estaba constituida por quintas y terrenos baldíos. Precisamente en uno de ellos, de propiedad de la cooperadora, se construiría el nuevo edificio escolar, es decir, en el predio en que actualmente se levanta. Con el objeto de reunir dinero, se apeló a un recurso heroico. En ese terreno se procedió a la siembra de papas, que al momento oportuno fueron cosechadas por los miembros de la cooperadora, con la colaboración de los alumnos del colegio, y el producto de su venta ayudó a engrosar los fondos existentes. Y después de duro batallar, llegó el día de la colocación de la piedra fundamental de lo que es hoy la nueva Escuela 660. El 4 de junio de 1945 amaneció prometiendo un soleado y hermoso día otoñal, y todo estaba preparado para la ceremonia a la que concurrieron altas autoridades provinciales, municipales, castrenses y eclesiásticas. La calle Felipe Moré, desde Boulevard Seguí hasta Viedma, lucía cruzada con pasacalles con los colores patrios. Las delegaciones de otras escuelas de la zona y los vecinos formaban una doble fila a ambos lados de la calle. En la esquina de Boulevard Seguí, también sobre ambas veredas, estaba formada la gran banda con que contaba la policía de Rosario por esos años. Aproximadamente a las 10 de la mañana y saludada por los acordes de la marcha Bahía Blanca que ejecutaba la banda de policía, apareció en Felipe Moré, viniendo de la vieja escuela en correcta formación, todo el alumnado de la misma y su personal docente. Quien esto escribe tuvo el inmenso honor, y ese hecho constituye un recuerdo imborrable para toda la vida, de haber sido el portador de la bandera nacional encabezando el desfile hasta el lugar de la ceremonia. Pido perdón por quebrarme.
Vaya esta recordación a modo de sentido homenaje hacia la escuelita en que aprendí las primeras letras y a las inolvidables maestras que lo hicieron posible. Como acotaciones al margen, y ya que hemos entrado en el tema escolar, es oportuno señalar que en la época que se evoca, en los días sábados las clases eran normales, es decir, que la semana escolar constaba de 6 días. Asimismo, se recuerda que muchos alumnos de la escuela de Villa Urquiza, que dictaba clases solamente hasta 5º grado, terminaban su curso lectivo asistiendo a 6º grado en la escuela 660. En ese entonces, el curso primario se componía de 6 años. Como epílogo diré que la evocación de personas, sitios y acontecimientos que forman parte de días felices y de un tiempo de días felices y despreocupados, como lo fueron los de la infancia y adolescencia, predispone inevitablemente a que una onda nostalgiosa se apodere de nosotros y que los recuerdos vayan surgiendo espontáneamente, llevándonos de uno a otros y encadenándose entre sí. Algunos nos arrancan una sonrisa, otros reviven momentos ingratos, pero todos están insertos en un lugar preponderante de nuestra vida, formando parte de ella sin que nada ni nadie pueda ya borrarlo. Por eso creo conveniente señalar que la rememoración precedente no responde a un orden cronológico determinado, ni clasificación u ordenamiento de ninguna índole, sino que simplemente fue volcada al papel en forma sencilla y tal como iban brotando desde la memoria. Es posible entonces que falten citas sobre lugares y hechos dignos de mención que otros antiguos pobladores recuerden, pero que el autor al momento de escribir los ha olvidado. Espero que haya sido de vuestro agrado. Agradezco vuestra atención. Muchas gracias.